Grupo Oro presentan. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Iván? Muy buenos días. Bien, muy bien, muchas gracias. 20 días de que, pues has vuelto a la cartera, de que sigues trabajando. Ya se cumplen 20 días a esa distancia. Por favor, dime, ¿cómo te sientes? Muy bien, muy contenta, pues trabajando, retomando este paréntesis, ¿no? Pero retomando todo lo que estábamos por arrancar después de los 100 días. Y en eso estamos concentrados. De acuerdo. ¿Estás puesta en lo que es el trabajo de proyectos? Porque traes en la mano una serie de carpetas que me vas a platicar a mí y al auditorio. ¿O estás puesta en los expedientes que se tienen que buscar, que dicen están rascando, que dicen están preparando? En fin, ¿qué pasa en CESOL? No, bueno, o sea, hay una obligación de... por ejemplo, de revisar lo que recibiste, ¿no? Porque yo creo que si hablamos de transparencia y rendición de cuentas es importante eso, pero también hay una instancia que es CDCAP quien tiene que darle seguimiento a ese tema, ¿no? Están diferentes instancias que da una parte de la Secretaría, una área muy chiquita, 2 o 3 personas están atendiendo ese tema, pero el resto de la Secretaría estamos trabajando para construir y terminar pues con el tercer lugar de pobreza. No es nada fácil, es un reto enorme. Sin embargo, pues en lo que hemos estado trabajando ha sido mucho en rehacer, en transformar la política social, darle otro enfoque, con la nueva información que tenemos, por ejemplo, del censo 2010, de los diferentes informes que hay sobre desarrollo humano, porque recordemos que una cosa es la política social y otra cosa es la política de desarrollo social. La política social es lo que un gobierno decide, cómo utilizar el presupuesto, los recursos, en todas las áreas que son en general salud, educación, alimentación, etcétera. Desarrollo social es enfocarnos en aquellos grupos que han estado excluidos del desarrollo y qué políticas llevamos a cabo para incluirlos o sumarlos al desarrollo. De acuerdo. Es impresionante ver cómo Puebla, dentro del estado de Puebla, pero también dentro de la misma ciudad de Puebla, existen como diferentes islas, es como si estuvieras de un país a otro, o sea, es impresionante. En Puebla, según el último informe de desarrollo humano, en México 2011, tienes municipios, como es el caso de Puebla, que el desarrollo es equivalente, por ejemplo, a la República Checa, pero tienes otros municipios dentro del mismo estado que el desarrollo es equivalente a Camboya, ¿no? Tienes también dentro de la ciudad los mismos contrastes. Entonces, pues, ¿qué te dice esto? Que ha faltado o que falta atender a estos grupos que han sido excluidos del tema del desarrollo, que en México no tenemos un problema con desarrollarnos, el problema es que no están todos incluidos en ese proceso de desarrollo. Y que los programas no aterrizan donde tienen que aterrizar. Bueno, eso es parte de, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo, qué es necesario hacer para verdaderamente, como gobierno del estado y por instrucciones del gobernador Rafael Moreno Valle, qué tenemos que hacer para que sea verdaderamente, tenga impacto el gasto o lo que se invierte en la política social. Déjame te comparto, antes de que pasemos a revisar este informe de desarrollo humano que tienes en las manos, te comparto una nota que destaca hoy el Universal, el Gran Diario de México. El gasto público en nuestro país tiene un pobre desempeño y continúa generando una falta de equidad debido a que muchas de las asignaciones que se hacen por grupos de presión, principalmente en estados y municipios. Así lo establece el informe sobre Desarrollo Humano México 2011, Equidad del Gasto Público, Derechos Sociales Universales con Subsidios Fiscalizados. Rodolfo de la Torre García, coordinador de investigación en desarrollo humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en México, afirmó que el estudio demuestra que en algunos programas sociales probablemente en términos distributivos sean muy cuestionables. O sea, lo que plantean es que los subsidios, increíblemente, en este país, apoyan a los más ricos. Claro. O sea, sí tienes ese tipo de desviaciones, como le llaman ellos técnicamente, ¿no? Dame, por favor, tu punto de vista sobre el tema. A mí y al auditorio, que es el más relevante. Sí, claro. Yo creo que hay una responsabilidad enorme de parte de un gobierno del Estado en ver que el recurso, el dinero, ¿no?, que genera, que recibe un Estado como es Puebla, se utilice de la mejor forma posible para terminar con esta
distorsión, con esta desigualdad, que ese es nuestro problema en Puebla, la desigualdad. Tienes como parte de las conclusiones muy interesantes de este cuarto informe de desarrollo humano y que para nosotros es muy valioso porque nos ayuda a evaluar y a ver qué es lo que estamos haciendo bien o cómo tenemos que hacerlo para hacerlo bien. Nos dice primero, ¿no?, que los derechos sociales o dirigir el gasto, asegurar los derechos sociales de toda la población es básico, que es lo que hemos estado diciendo desde el principio. Asegurar que todos, la igualdad de oportunidades, es eso, asegurar los derechos sociales. Todos educación, todos salud, todos alimentación, todos vivienda, todos identidad jurídica. Sin embargo, no nada más todos, sino todos con la misma calidad, que es otro de los temas. No se trata de abrir una escuela y ya, sino se trata que lo que aprenda el estudiante en la sierra sea de la misma calidad, pueda desempeñarse igual en toda la República Mexicana. Si partamos del mismo piso, pues. Exactamente, es eso, ¿no? Entonces, eso es una de las conclusiones importantes. Otro es lo que decías ahí, focalizar. Hay programas que son lo que le llaman universales, ¿no? Tú tienes, sin afán de criticar, solo únicamente dando los puntos de vista, cuando tú das, por ejemplo, adultos mayores en el Distrito Federal a todos por igual, estás distorsionando el gasto. ¿Por qué? Porque se lo estás dando igual al millonario, o tiene el mismo, las restricciones no hay, se los das a todo. Sin embargo, por ejemplo, el Distrito Federal es uno de los lugares en México con mayores ingresos y mayor desarrollo. Entonces, cuando ves como país, ¿no? ¿Por qué ahí estás dando un subsidio y a los que menos tienen en otro lado no están recibiendo un igual subsidio? Entonces, por eso, por ejemplo, en el programa de 70 y más, que estamos por instrucciones del gobernador y que fue un compromiso suyo de campaña, se está echando a andar aquí en Puebla, por eso se tienen algunos controles para asegurarnos que el poco dinero que se tenga vaya verdaderamente a los que más necesitan. Por ejemplo, que no tengas más que una sola propiedad. Si tienes 2, 3, 4 propiedades, sí, ya no te checa. No necesitas tipo de subsidio. Lo necesita más alguien, y que es la mayoría, que no tienen este tipo de propiedad, ¿no? Entonces ese es un ejemplo de cómo estos informes se pueden aplicar a los programas y a las políticas locales, ¿no? Otro de los temas es la corrupción. Esa es la distorsión más grande que hay del gasto social. O sea, la corrupción es el enemigo número 1 del desarrollo. Luego suena como obsesivo de mi parte ese tema. Sin embargo, que es consciente. No es que sea obsesivo, es que me parece que si no lo hablas, exacto, pues estás formando parte de la impunidad o por lo menos parte de la omisión. Exactamente, y aparte de eso, no nada más es eso, es estarnos haciendo estúpidos, perdón la palabra, todos, si tú estás permitiendo que haya corrupción en los programas o en la forma en que estás entregando los recursos. ¿Por qué? Porque el que menos tiene, o sea, aquí lo importante es darnos cuenta que una persona tiene una oportunidad en la vida. Si tú a ese niño, por ejemplo, que necesita hoy la atención en desnutrición, en nutrición, no se la das porque ese dinero se desvía, estás afectando toda la vida de esa persona. O sea, sí, la estás condicionando, de hecho. No, exactamente. Oye, Miriam, termina. Desarrollarse, ¿no? Como pudiera haber otro, porque estás jalando el dinero que iba a ese programa para otros intereses. Utilizando sus propios términos, ¿hasta dónde nos estamos haciendo estúpidos los poblanos? No, está bien. No, bueno. Nos estamos engañando, nos estamos... No, eso es lo que queremos cambiar, o sea, lo que queremos... Pero ¿hasta dónde estamos hoy día? Transformar es, primero, tienes que tener, o sea, estamos arrancando, por decirlo de alguna forma, de cero, rediseñando toda una política social, aunque sean los mismos programas, pero meterle otros controles. ¿Candados? Pero exactamente, meterles candados, hacerlo transparente, hacerlo más público. Yo creo que ahí el señor gobernador ha tomado decisiones importantes en el tema de desarrollo social, como es, por ejemplo, el programa de opciones productivas, que era un programa que se utilizaba para muchos grupos
de los que mencionaban ahí, ¿no? Ujú. Por cuestión de poder, ese lo lleva ya la Secretaría de Desarrollo Rural, que son los que tienen la experiencia en el desarrollo de proyectos en el campo, ¿no? Necesitas metodología, necesitas toda una ya sea economía o desarrollo rural, lleven la parte de opciones productivas. Desarrollo social no es la instancia para llevar ese tipo de programas. Entonces, ese ordenamiento es importante para ser más eficiente y para tener mejores resultados en lo que el gobierno invierte en el desarrollo social. Esto fue una producción de Grupo Oro.